estemos opinando o hablando. Ya, ya, Sí. claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los teleoyentes o teleoyentes el día de hoy o cibernautas, ¿no es cierto? El día de hoy tenemos un programa súper especial, tenemos también a dos invitados también muy importantes y súper especiales que ya se los paso a presentar. Pero antes de empezar con el programa el día de hoy, pues primero quiero poner una canción, ¿no es cierto?, que va adecuándose de alguna manera al tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es precisamente la crítica, ¿no? Entonces, esta es una canción que creo que está acorde a este tema, ¿no? Vamos. Yosimar, creo que no suena la canción. ¿No? Sí. ¿No está sonando la canción? ¿Ustedes escuchan la canción? Yo creo que sí, ¿no? No, no, yo no estoy escuchando la canción. Bueno, en todo caso, no se escucha, pero bueno, en todo caso, la idea era un poco plantear, ¿no es cierto? Esta canción se llama Mala Sangre de la Liga del Sueño, y la idea era un poco comentar sobre, o por qué hemos puesto esta canción, o por qué sería la canción de intro de este programa, porque la idea era hablar un poco de la crítica, hablar un poco también de el por qué, de alguna manera, algunas personas ensalzan o, digamos, se apoderan de la visión de un libro, ¿no es cierto?, defendiéndolo a capa y espada, ¿no es cierto?, sin tener un argumento predeterminado. Y entonces el día de hoy, pues, la idea era un poquito empezar con esa canción, ¿no? Si en todo caso no se escuchó, pues, bueno, por ahí ya lo podremos compartir. El día de hoy tenemos, pues, la presencia de Carlos, siempre Carlos Castañeda, es el que nos acompaña en este programa, pero también tenemos la presencia de dos amigos, pues, muy importantes de la casa, ¿no? Tenemos a Johnny Martínez Cano, ¿no? Él es, de alguna manera, es literato de profesión, es profesional y magíster en estudios literarios, ¿no?, de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor allá mismo y ha hecho parte de la antología de la poesía joven bogotana Pecados Capitales, ¿no?, publicada por Ediciones Exilio. Es compilador del libro Toda la vida del pensamiento, Baldomero Sanín en el fin del siglo colombiano, una selección de textos de este escritor antioqueño, hecha por la Biblioteca Nacional de Colombia, y tiene un espacio virtual en la revista Literariedad llamado Transposiciones y Deslumbramientos, en donde escribe ocasionalmente crítica de poesía. Y también tenemos, pues, aquí, ¿no es cierto?, en presencia a el amigo Carlos Torres Astocóndor, ¿no? Carlos Torres es magíster, ¿no?, en literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller y licenciado en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Actualmente se encuentra estudiando doctorado en literatura en la Universidad de California y asimismo es docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Privada del Norte. Sus intereses de investigación se relacionan con la literatura de viajes, la crítica literaria y la literatura del siglo XIX e inicio del siglo XX. En torno a ello ha realizado publicaciones en revistas académicas. En el año 2014 quedó finalista del 25º edición de el cuento Las Mil Palabras de la revista Caretas y pertenece a la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos RIEL y el Laboratorio de Vanguardia Pedagógica LAVA Perú. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, esperando que de alguna manera, pues, puedan participar el día de hoy de la discusión, de la conversación, y también esperamos su participación, ¿no?, la participación de ustedes, ¿no? Lamentablemente yo he tenido problemas con la conexión, pero vamos a esperar que de alguna manera se vuelva a conectar. Ahí está Johnny. Y bueno, No, pues, ¿por qué hablar de la crítica? ¿Por qué hablar de la crítica el día de hoy? ¿Cuánto es lo que aporta la crítica a la literatura? ¿Se hace crítica seria o no se hace crítica seria? Son por allí
preguntas que les hago a ustedes, chicos, y bueno, yo creo que podemos empezar con Carlos y luego con Johnny. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, que se me escucha un poco cortado? Bueno, bueno, si se me escucha bien, perfecto. Carlos, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la función de un crítico literario? O sea, ¿cuál es la función del crítico literario o a qué se debe abocar el crítico literario como tal, ¿no? Ya, vale. O sea, para empezar, habría que definir muy bien los críticos, qué tipo de crítica es, ¿no? Entonces, el crítico literario, según el tipo de crítica que ejerza, lo que va a hacer es ser un intermediario entre el lector y la obra. De repente, el crítico podría dar una opinión valorativa sobre la obra para que el lector pueda decidirse si adquirir, comprarla o prestarla a una biblioteca y poder leerla. O también el crítico lo que hace es simplemente interpretar una obra porque ha encontrado una serie de sentidos en esta, y lo que busca es desentrañar los sentidos, no sin necesidad de una cuestión valorativa comercial. Entonces, en realidad, lo que hace un crítico depende mucho de qué tipo de crítica ejerza, ¿no? Pero en general, la mayoría de críticos, digamos que tenemos que elegir un aspecto general entre todos, es que intentan darle un sentido a la lectura que tienen sobre el texto, y en ese sentido producen un texto sobre otro texto, con la finalidad de darle una valoración, sea mercantil, sea literaria o de otro aspecto, ¿no? Pero en líneas generales eso sería la función o el ejercicio de la crítica. O sea que de alguna manera el tema es tan complejo que hay muchos tipos de crítica. O sea, Claro, la crítica se aboca a qué? A los temas que de alguna manera son de la predilección del propio crítico. ¿A qué sentido le llamas tipos de crítica? Claro, o sea, bueno, digamos que yo hice mi tesis justamente sobre la deontología crítica, y hay un texto de Edward Said que se llama El mundo del texto y el crítico. Él diferencia o hace una diferenciación de 4 tipos de crítica, ¿no? Una de ellas se aboca a la crítica periodística, que es digamos, la crítica tradicional, ¿no? Que es la crítica, digamos, donde surge la crítica, ¿no? Y esta crítica lo que busca es justamente mediar el texto producido, la obra literaria, el material literario, con un público determinado. Su función es valorar la obra desde un punto de vista literario y con la finalidad de que el lector pueda interesarse en esto y poder leerla, ¿no? Pero también hay una crítica que es académica, universitaria, que digamos que tiene una finalidad o tiene un público distinto, y eso genera no solamente la función, que su función sea distinta, sino también el lenguaje que está empleando sea distinto, ¿no? Es un lenguaje un poco más complejo, un poco más entramado, ¿no? Porque apela a otros conceptos o a otras categorías, a diferencia del crítico de periódico, ¿no? Pero también hay una crítica que busca centrarse en indagar en los sentidos primarios del texto. En ese sentido puede pegar a la filología, ¿no? Ese es un tipo de crítica un poco más hermética, si quieres llamarlo así. Y luego también tendríamos una crítica que es una intermediaria, ¿no? Que busca centrarse en un público que no sea tan académico, pero que tampoco sea tan llano, ¿no? Entonces, ahí hace esa diferencia en esos 4 tipos de crítica, y justamente lo que busca cada crítico va a ser determinado a partir del público al que se aboca, ¿no? Entonces, esa sería básicamente una diferenciación de los tipos de crítica que, según Said, ¿no? Genial, genial, Carlos. No sé, Johnny, había planteado la pregunta, y por ahí también te la suelto a ti, sobre qué hace un crítico literario. ¿Qué hace un crítico literario y por qué la crítica, ¿no es cierto?, en la actualidad no es tan vista como una crítica seria, pues, ¿no? ¿Qué es para ti la crítica literaria, no? ¿Y cuál es la función? Vale, como se me cortó la transmisión durante un tiempo, así que quería primero saludarlos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a Yosimar, a Carlos, gracias Carlos también la conversación que vamos a tener. Les mando a todos pues un gran saludo desde esta noche fría Bogotá. A empezar, y pues bueno, a todas las personas que nos estén viendo, a pensar en la vida,
A mí me gustaría, desde una frase que es muy sabida, conocida dentro de las personas que estudian literatura, pero que me parece como importante como punto de partida. Me gusta pensar que la literaria como y una visión ante la lectura más que un objetivo definible estable, ¿no? Y me gusta la que es de George Steiner, que es muy la crítica literaria es una deuda de amor, ¿no? Con la literatura, es una actitud frente a la literatura cuyo origen basa en la reflexión ante la literatura, ¿no? Todo el pensamiento que engendra una forma y que esa forma, ¿no? El pensamiento se dirigen hacia la literatura. Quería empezar un poco como pero que me parece importante. Así como Carlos distinguía entre la crítica académica y la crítica, digamos, de prensa, pues que es muy común en nuestras literaturas nacionales, a mí me gustaría quizá plantear como tres ideas de lo que considero por crítica o de lo que siento que es en lo que se puede diversificar la crítica, ¿no? La primera es la crítica como un acto de comprensión, la segunda es la crítica como una puesta en juego de una serie de valores estéticos que participa en el debate público. Y la tercera, que creo que es un poco de lo que hablábamos antes de empezar, la crítica como una exaltación o un trampolín de mi círculo, ¿no? Quizás es la actitud más acrítica, justamente, aunque no siempre lo es necesariamente, ¿no? Esto como punto de partida, quisiera como poder ahondar en cada una de estas ideas que les he puesto, pero no sé si lo hago en este momento o quieren que con esta pequeñísima definición planteado demos paso a otros temas, que quería simplemente como empezar por esto, ¿no? La idea de pensar la crítica como una actitud frente a la literatura, una actitud reflexiva frente a la literatura, permite pensar que la crítica está tanto en un ensayo escrito a finales del siglo XIX, en una reseña en un periódico de circulación en los años 30, como en una de YouTube o en un post aún todavía, ¿no? Y Sí, cuyo centro, lo que digamos es consistente, es estar frente a la literatura, ¿no? Estas líneas cuales se podría plantear. Eso como para empezar. sí, Johnny. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Carlos Castañeda, pero antes de eso, Johnny, acá la gente me escribe por interno y me dice que se te escucha mal, pero que, bueno, de alguna manera la apreciación tuya, al igual que la de Carlos, concatenan en algo, ¿no? Que hay muchos tipos de crítica literaria, ¿no? Hay una crítica especializada, hay una crítica de alguna manera que jerarquiza, que orienta, y también hay una crítica que no está ni en la especialización y tampoco está en lo llano, sino más bien es una crítica que de alguna manera colectiviza la perspectiva, ¿no? No sé qué dice Carlos Castañeda, ¿no? El amigo Carlos. Bueno, primero buenas noches con todas las personas que nos están escuchando, viendo, también con los amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Es interesante lo que plantea tanto Johnny como Carlos en relación a los diversos tipos de crítica que puede haber. E imagino que en ese punto incluso podríamos tener hasta nuevas aristas, ¿no? Conforme vayamos interpretando digamos que las diferentes expectativas o los diferentes tipos de lector ideal que podría tener un crítico al momento de comenzar a teorizar o analizar una obra determinada, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y eso es un tema que tratando de buscar digamos, una idea que englobe, sería que la crítica en fin o en finalidad última o primera, si quieren verlo de esta forma, intenta acercar la literatura al lector, ¿no? O sea, de una u otra manera, eso es el fin de la crítica. Y lo que mencionaba Johnny al último, que que él lo llamaba como el tercer punto, pues, de crítica, ¿no? Que es el colectivo, ¿no? Yo voy a hablar de la obra de mi pata porque es mi amigo y entonces le voy a ensalzar, le voy a reventar cohetes, ¿no? Para mí ese aspecto vendría a ser una degeneración del ejercicio crítico, ¿no? Es como que teniendo el conocimiento y el poder que me puede otorgar en cierta forma la oficialidad, ¿no? Del discurso crítico, yo hago mal uso de ello
quizás valorando a una obra que no debería tener ni ese espacio, ni esos adjetivos, ¿no? Seguramente bastante enaltecidos, ¿no? Para una obra menor. Yo creo que ahí hay una degeneración del proceso crítico y creo que mucha de la crítica, no sé si allá en Colombia, pero acá en el Perú, mucha de la crítica que se hace, no toda, pero sí mucha y gran parte, cae en estos vacíos, ¿no? Cae en estos vacíos, se reduce a un círculo y también entra a jugar otro papel que a mí me genera un poco digamos, siempre de distanciamiento. La cuestión de los egos son también un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces se recurre a una crítica de una confluencia de conceptos que aleja al lector, ¿no? Del entendimiento el mismo, ¿no? Carlos hacía una aclaración bien interesante porque decía que había una crítica, digamos, no sé si lo comprendí bien, pero para un público más selecto, más especializado en la materia, por eso que utilizaban otro tipo de conceptos y categorías propias del discurso. Pero yo considero que a veces la crítica más veraz, la crítica más sincera es la que se muestra con más sencillez, ¿no? Porque siento que a veces en los discursos muy recargados, muy llenos de conceptos, muy en cierta forma retorcidos, por si es que vale la palabra, se esconde una debilidad que es ignorancia, pues, ¿no? O sea, al poner el texto tan complicado para evitar las críticas, y eso obviamente evita el diálogo que debería enriquecer, que es al final el oficio, ¿no? Creo que por ahí también podríamos entrar digamos, a cuestionar o llevar un toque la discusión de esta noche, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, ¿sabes por qué, Carlos? Porque, por ejemplo, y acá contextualizando un poco lo que dice Carlos, Mario Vargas Llosa en el 2011 dio una conferencia en el Centro Cultural de España. Hay una entrevista sobre Vargas Llosa y habla Vargas Llosa sobre la crítica literaria, ¿no? Y Vargas Llosa dice algo que me parece curioso resaltarlo, sobre todo por cómo ha cambiado su pensamiento. Vargas Llosa parece como un camaleón que, no sé, cada 5 años cambia su forma de pensar, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Es de los escritores más inconsecuentes que he visto, ¿no? En el pensamiento crítico, político, ¿no? Pero Vargas Llosa decía que la crítica literaria se ha vuelto tan compleja en la actualidad, ¿no es cierto?, que a veces, o muchas veces, se vuelve una labor esotérica para el lector. O sea, una labor, digamos, donde el propio lector, ¿no es cierto?, tiene que hacer una labor prácticamente, tener un diccionario al costado para saber lo que está diciendo el propio crítico. ¿En qué sentido o de qué manera la crítica se acerca al lector o hace que el lector interactúe con un libro, porque eso se trata de la crítica, ¿no es cierto? O de qué manera el propio crítico, ¿no es cierto?, hace que el lector no le provoque la propia lectura. O como decía Carlos Castañeda, ¿qué pasa con esos críticos literarios que utilizan palabras tan técnicas para llenar un vacío que es la ignorancia, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué dice Carlos Torres? ¿Qué dice primero Carlos Torres y qué dice el amigo Johnny, ¿no? Ya, vale. Sí, de hecho yo también he tenido esa reflexión, ¿no? Es decir, claro, hay una crítica que es muy enmarañada, que es una retórica pomposa, rimbombante, si quieren, y eso puede generar un alejamiento del lector al sentido que quiere transmitir el crítico, ¿no? Eso es entendible, y de hecho yo por muchos años renegaba de esa crítica, ¿no? Y también lo que tú has citado, Yosimar, es un punto de vista desde el escritor, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que hay una disputa constante sobre la esfera de la crítica literaria entre el escritor y el crítico, ¿no? Esta es una disputa eterna, un dilema eterno, ¿no? Que de hecho se representa en cuentos. Yo cuando empecé la tesis sobre la crítica, yo la empecé porque leí 2 cuentos de Rodolfo Nostroza, que está en su libro Cuentos del Extremo Occidente, donde en uno, que se llama El Benefactor, representa a un crítico literario, que es de Trujillo, que es del norte, y que de repente recibe una novela a su nombre y que gana un premio, y él se sorprende, ¿no?, por este premio, pero piensa que es un error, va a recibir el dinero para seguir la onda, pero al final el dinero efectivamente lo recibe, y así poco a poco él va recibiendo llamadas de su editor diciéndole, oye, ha llegado esta novela tuya, me gusta,
queremos publicarla, la vamos a organizar este concurso, y así sucesivamente este crítico literario va ganando premios y él no ha escrito nada, ¿no? Y el punto es que este cuento lo que busca es mostrar un poco la visión parasitaria, entre comillas, que tiene el crítico con relación a la obra literaria, ¿no? Porque el crítico no es nada sin el lector, ¿no? Y también tenemos otro cuento que se llama El muro de Berlín, donde se da el lado opuesto, ¿no? Donde se muestra el poder del crítico para construir no solamente la identidad del escritor, sino también los sentidos de su obra y darle un valor dentro de la historia de la literatura, ¿no? Entonces, esta disputa entre la crítica y los escritores es constante, lo acabas de decir tú mismo en la cita que has dado de Vargas Llosa, pero también hay que ser conscientes de que hay crítica que tiene un público distinto, ¿no? O sea, todo el mundo quiere efectivamente que la crítica sea totalmente fácil de entender, que todo el público que lo lea lo pueda rápidamente comprender, ¿no? Pero también debemos entender de que hay crítica que tiene un público mucho más especializado y eso no está mal. Yo antes pensaba que estaba mal, porque pensaba que la crítica siempre debía ser totalmente llana, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, si un investigador de medicina quiere leer una investigación, va a ir a una revista especializada y va a tener un lenguaje técnico, evidentemente, y si yo intento leer esos artículos no lo voy a entender muy bien, porque el lenguaje que usa para una revista en medicina es distinto. Igual sería para la psiquiatría o para cualquier otra disciplina, ¿no? Pero también hay una crítica literaria que sí debería abocarse a ser transparente, porque y eso cito con relación a un texto de Sapirida Hahn, que se llama Crítica de la Crítica, que son unos críticos alemanes. Hay un autor que menciona que cuando él va donde un doctor, le gustaría que le explique en términos llanos qué tiene, qué enfermedad tiene, qué le ha pasado, para que pueda entender realmente cómo solucionarlo, ¿no? Y en efecto, el médico debería hacer eso, ¿no? Pero el médico también puede, en el momento de su investigación, escribir un paper en el cual utiliza un lenguaje más especialista con relación a su rama o su disciplina, ¿no? Entonces esa crítica que también, o esa investigación que también realiza, utilizando ese lenguaje, no está mal, es propio del público al cual se dirige, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hacer la diferenciación de los tipos de crítica, ¿no? La crítica universitaria, en efecto, poco a poco se va especializando. Esto lo estudia Terry Eagleton en su libro, creo que ya se llamaba Crítica Literaria, no recuerdo ahorita el nombre del texto de Eagleton, pero Eagleton hace un repaso de cómo la crítica literaria se va especializando y cómo inicia en esfera pública, en efecto, en el siglo, a finales del XIX, y cómo poco a poco, a medida que las ciencias se van especializando, el crítico también lo va haciendo, ¿no? Y ahora tenemos una crítica que puede estar dirigida en la prensa, como bien ha mencionado mi colega, o también incluso podemos ver crítica en Facebook, crítica en YouTube, que tienen otra finalidad, ¿no? Y pues nosotros podríamos renegar también esa crítica, si se quiere, por no ser muy rígida, por no ser muy, no sé, pues muy adecuada, pero en realidad es el público al que se dirige, de repente tiene otra intención, ¿no? Y es un poco seguir quizás lo que dice Cicerón, ¿no? Adecuar su discurso según el público y un poco moldearlo para verle su intención, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que la crítica literaria, en efecto, en muchos casos utilizan términos rimbombantes, incluso en la universitaria, ¿no? Que a veces entre colegas no se puede entender porque es demasiado especializada. Y eso podría ser un poco contraproducente dentro de la comunidad literaria. Pero también entiendo de que hay una crítica que si yo se la mando a leer a una persona común, una persona de a pie, y si es una crítica sobre todo especializada en literatura, probablemente no la entienda porque el público al que fue escrito o al que es dirigido es otro, ¿no? A mí no sé, esa es mi opinión. Sí. ¿Qué dice Johnny? Bueno, si se vuelve a trabar la conexión, me interrumpen de una vez, ¿listo? Como para saber que tengo que retomar, ¿listo? Yo no sé, pues digamos que en un primer momento, a mí la idea de dividir la crítica como crítica académica y crítica, digamos, por un público más amplio, me causa como cierto ruido, en la medida en que yo creo que quizás eso plantea una división que es justamente una de las críticas a la universidad como institución que más se hace ahorita, ¿no? Su alejamiento del público. Pero en lo que sí coincido también con Carlos es que sin duda el debate
que se da dentro de la academia tiene unos fines quizás relativamente distintos a los de la crítica entendida como es decir, en ambos espacios, entendiéndolos, ¿no? El espacio universitario y el espacio de la prensa y el diálogo con el público, redes sociales, etcétera, la crítica se trata de un debate, ¿no? Como noción básica de la crítica es la participación en el debate público a través de la razón, ¿no? En ambos espacios son espacios en disputa. Lo que sí es cierto es que quizás en ambos espacios ese debate funcione de manera distinta, ¿no? También pasa, centrémonos por un momento en lo que pasa en el espacio académico, ¿no? La crítica sobre, el comentario sobre el lenguaje especializado, pues lleva bastante tiempo, ¿no? ¿Qué podría decir yo al respecto? ¿Qué pienso al respecto? Por un lado, en muchos sentidos, puede tratarse, ¿no? De ver, no sé si una especialización, sino más bien de no, que le atrae más la discusión teórica que la obra de la que supuestamente está hablando. Y es que pasa en muchos casos, en muchos papers, en muchas investigaciones, que parece pues que el marco teórico es tan deslumbrante y tan interesante que interesa más la obra de la que está hablando, el investigador académico está hablando, ¿no? Y en ese sentido, pues ya la crítica es un acto de amor hacia la literatura, sino pues es otra cosa, ¿no? Quizás si lo bajé relativamente leve, por un lado. Esa es una pelea dentro de hasta ahí te interrumpo porque se está nuevamente entrecortando la conexión o la comunicación. Entonces, no sé si sería bueno que vuelvas a ingresar porque está muy interesante lo que dices, sobre todo en esto de amoldar la palabra para enfocarla a un tipo de público, en tanto a la crítica, ¿no? Esa es como la idea. Damos nuevamente el saludo a Jeremías Martínez, que bien el programa para él se podía llamar La Hora del Lonchecito, ¿no es cierto? Pero ahí está, nuevamente invitado con nosotros, está muy bien. Así que, bueno, a ver, ponte al día, pues, Jeremías, a ver, tú que has escrito sobre eso. Bueno, vamos a darle el pase nuevamente a Johnny, porque estaba, de alguna manera, hablando sobre la crítica, ¿no es cierto? Y aparte de eso de moldear la palabra, de alguna manera que le originaba un poco de ruido esta idea de dividir la crítica, ¿no es cierto? Y damos el pase pues a Johnny, ¿no? A ver que nos siga diciendo la opinión. Perdón, qué pena, yo sí me acuerdo por lo que me fui justamente cuando usted estaba hablando para darme la palabra. Me disculpo por eso. Sí, no te preocupes. Es difícil. Entonces, por un lado, entonces sí, me causa un poco de ruido esta división. Es cierto, yo creo que sin el debate o la investigación o el conocimiento que se genera en la academia, que es un conocimiento que se genera a través del debate y justamente, no sería posible tampoco pensar en nuestro tiempo, ¿no? Una crítica para un público, digamos, más general, ¿no? Y quizás lo que hay que pensar es cuáles son los puntos que conectarían este debate que se hace en el campo académico, digamos, tipo de crítica, con la crítica pensada para un público más amplio, que se me hace que no es solamente un problema de lenguaje, es que a veces se me hace que reducimos la discusión sobre la crítica y la relación con el público a un mero uso del lenguaje, ¿no? A que es más o menos comprensible. Y quizás uno de los puntos que yo pensaba cuando pensaba la charla de hoy es que habría que pensar también en una educación para el público general en crítica literaria, ¿no? En entender qué puede entender el público por crítica literaria, cómo se le puede formar un pensamiento crítico literario, y quizás así el supuesto problema del lenguaje pasaría al segundo plano para darle más importancia a un problema que me parece como más importante dentro de la crítica, y es pues el para qué, ¿no? ¿Cuál es su función final en una sociedad? Porque esa pregunta permite trazar unos lazos entre las discusiones académicas y las discusiones en la sociedad en general, y no dividir tan tajantemente estos dos espacios, ¿no? Sí, perfecto. Me parece también un punto de vista, digamos, que articula un poco lo que estamos hablando sobre todo eso. Pero ya acá encontramos dos puntos equidistantes, ¿no? Por un lado, Johnny, que de alguna manera a él no le parece que haya, de alguna manera, que separar la crítica de llana, si se le quiere llamar, o la crítica
con la crítica especializada, y por otro lado, de alguna manera lo que dice Carlos, ¿no es cierto?, que a él sí le parece interesante el hecho de dividir la crítica y de hecho ya no renega tanto con esto de que la crítica sea tan especializada y no tanto, entonces ya como que tiene un vínculo ahí o digamos una suerte de posición. No sé qué dice Jeremías, ya le damos la bienvenida a Jeremías. Jeremías, te presento a Johnny Martínez, te presento a Carlos Torres, y ya conoces pues a Carlitos Castañeda, tu brother, tu pata, tu collera, al que le escriben las críticas también, pues, ¿no? Ya sabes. Buenas noches, Yosimar, buenas noches, Carlos, buenas noches, invitados, Johnny, buenas noches, Carlos. Bueno, para empezar, disculpen la demora, ¿no? Tuve un pequeño percance, pero siempre estamos acá, ¿no? Para iniciar esto. No me queda perder ese programa y felicitarte, por el libro que has sacado, ¿no? Sobre Gorriti. Muchas felicitaciones. Bueno, qué honor tenerlos acá, pues, ¿no? Estoy escuchando lo que han estado hablando, ¿no? Particularmente de Carlos y yo siempre hay una tensión, ¿no? Tensión, pero en cuanto a posturas, a ideas, en este caso, pues no vas a la dirección, pues, ¿no? Yo también, estoy de acuerdo con una separación entre la crítica llana y una crítica especializada, pues, ¿no? Pero también a la vez estoy de acuerdo con que la crítica tiene como función, y me parece que el libro que citabas, Carlos, era el libro de Eagleton, La función de la crítica. Una especialización del crítico. Estoy de acuerdo con eso, pero también la crítica tiene como función valorar los textos, ¿no? Y acercar al texto literario al lector. Pues, ¿no? Si yo voy a dar un discurso más enrevesado y en vez de acercar al texto al lector, lo alejo, entonces la crítica lo que cumple es una función, ¿no? de acercar verdaderamente. Claro que sí, hay textos que son especializados para un circuito académico que sí funcionan porque aportan a la episteme literaria. Sin embargo, cuando, no sé, quiero yo promocionar o valorar, o que un texto sea reconocido, sea canónico, tal vez, ahí debo apelar tal vez a un lenguaje un poco más llano, pues, ¿no? Y aparte, esto me lleva, ¿no? a pensar algo que he estado haciendo estos días, ¿no? Precisamente ayer, ¿no? No sé si han tenido cuenta estos pequeños, pequeños robos entre escritores mediáticos, ¿no? Entre, bueno, pues digamos nombres Robles, Irigoyen, ¿no? Que se precian de críticos literarios, ¿no? Sin embargo, seguro, ¿no? Por tu formación sabemos que la crítica literaria no es solamente reseñar bonito un texto, pues, ¿no? La crítica literaria debe aportar al episteme, debe valorar un texto, y solamente si yo hablo bonito de un texto o recomiendo un texto, eso lo puede hacer cualquiera, pues, ¿no? Creo que la crítica literaria debe tener detrás una postura ética, política, y sobre todo para ser aplicada debe tener un respaldo, una metodología de análisis, pues no decir simplemente ese texto es recomendable porque es muy bonito, ¿no? Y ahí pues no entra. Otra cosa importante, tal vez hay que agregarlo de Pello Aguirre, tiene un libro en 2014 que está online, se llama, no me acuerdo el nombre ahorita, pero propone un término que es la face critique, ¿no? Donde justamente habla sobre los críticos de Facebook, pues, ¿no? Que, y nota un cambio, que los críticos literarios actuales ya no se han desprendido de la esfera literaria, del campo literario, y se han ido al campo económico, ¿no? Hacia lo económico. Eso ha convertido al crítico literario en un publicista. Eso se puede ver en libros, ¿no? Como, por ejemplo, no se me tengo a la mano, pero sí me gusta citar este ejemplo, el de Gamboa, ¿no? Donde Vargas Llosa dice, ¿no? El mejor libro de todos los tiempos, ¿no? Un libro hecho con maestría. Pero en esa frase no me dice nada, ¿no? Simplemente me está promocionando como si yo te dijera, este shampoo quita toda la caspa, ¿no? No sé, este jabón mata bacterias. Pero si leemos otros libros, como por ejemplo hay un comentario que hace Pilar Duggi de los libros de Lejos de Hilario, donde atrás le comenta, ¿no? Y ahí este comentario te dice bastante, porque te enlaza al libro de Hilario con la tradición andina, con la revelación de historias andinas, te rescata las técnicas narrativas empleadas, pues. Entonces, ahí vemos pues cómo la función del crítico ha devenido en la que es el publicista, pues, ¿no? Eso quería aportar. Gracias.
Muy bien, ha sido una verborrea así precisa de cada punto, mi querido amigo Jeremías. No sé qué dice Carlos Castañeda sobre esto. ¿En qué postura te encuentras? Porque acá ya encontramos dos posturas inmediatas, ¿no? Una postura que articula la idea de no la separación de la propia crítica y una idea donde sí se manifiesta a partir de la propia idea que hay diferentes tipos de críticas, ¿no? Y hay que aceptarla así. ¿Tú qué dices, Carlos Castañeda? Yo creo que el punto no está tanto por la división de la crítica, o porque vemos a la actividad crítica como si fuera, pues, las partes de un ser vivo, ¿no? Ya, eso es el tronco, las extremidades, la cabeza. No, yo creo que más bien va por el tema de la función. O sea, si todos estamos de acuerdo que la función del crítico es acercar la literatura como tal a la gente, ¿no? Entonces, lo que habría sería diferentes matices, porque hay diferente tipo de receptor. Entonces tienes un receptor no especializado y otro especializado, ¿no? Porque también por ahí Johnny hacía una cosa muy clara, ¿no? Él decía, si es que mal no escuché, si es que no me he equivocado en lo que él mencionaba o he entendido de forma correcta, él decía que a veces cuando el crítico escribe hacia el público especializado, ese marco teórico es un taque peor pues un marco teórico recontra enrevesado, duro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se está apreciando la obra? ¿Se está hablando del texto o es una pavoneada tremenda del crítico, ¿no? Para decirte, mira cuánto sé, mira cuánto he leído, mira cuántas categorías manejo, o sea, si tú no entiendes lo que yo estoy diciendo, tú te haces nada, ¿no? Entonces, pucha, eso está peor que escapar del laberinto ahí de Asterión, o sea, no se puede entender esa cosa y no se puede escapar, no se puede entender. Entonces, yo considero que en vez de entrar al tema de si hay tantas divisiones o no, si hay crítico para dummies, crítico para máster, crítico para lo que sea, yo creo que el tema es, hay una sola función que es la de acercar la literatura a la gente y puede ser que entendiendo el diferente, digamos, lector que se va a tener, se puede tener un matiz distinto, ¿no? Pero siempre teniendo como fin último el análisis sincero de la obra. Porque también yo mencionaba hace unos momentos atrás, hay el punto de la desnaturalización de esta crítica que hace Argollas, que quiere dársela ínfulas de sabio y eso ya genera que se pierda el objetivo y el fin último, que es acercar la literatura, una literatura de calidad, una literatura buena, una literatura que bueno, sobrepase, digamos, o que sea referente dentro de su contexto, dentro de su sociedad, ¿no? Se pierde eso, se pierde. Y yo creo que ese es el compromiso real de un crítico, ¿no? Hacer ese tipo de comentario, este tipo de razonamiento, de exponer una obra que tenga las cualidades y no de sobrevalorar por una cuestión de amistad, por una cuestión económicas incluso, porque también hay que ver que un post o un comentario también tiene precio, ¿no? Y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con la ética de un crítico, ¿no? Sí, es verdad lo que dice A mí Carlos, me gustaría, pero sí, sigue Johnny, claro que sí. es que me emocionó un poco el comentario de Carlos en la medida en que, sí, yo creo que la pregunta gira más en torno a la función de la crítica, estas otras discusiones sobre la división entre crítica, digamos, académica y de otro lado por una cuestión de lenguaje, pasan a un segundo plano, ¿no? Y quizás, digamos, lo que yo creo en mi caso particular es que entiendo la crítica no tanto su función, no tanto como un acercar al lector, sino como un acto de comprensión que es justamente lo que permite que llame la atención del lector, ¿no? Entonces, ¿por qué uno lee finalmente crítica literaria, formación universitaria? ¿Por qué finalmente participa en los debates en la prensa? Por un acto de comprensión. Siempre, digo, en mi caso particular, he tenido la función crítica como una función de comprensión, en un sentido, digamos,
de la crítica de arte para los románticos, ¿no? Que es la conocimiento de la obra de arte, ¿no? La lectura de la obra extiende o abre la obra cada vez más, porque es una reflexión, yo diría como un pensamiento sobre la obra, y que es ni siquiera un complemento de la obra, sino una extensión de la obra misma, ¿no? Que la obra misma lo pide. En ese sentido, pues ya ciertas cosas han cambiado, pero creo que el punto central allí es, para mi caso, un acto de comprensión de la literatura, y en eso se sitúa este acto de amor del que habla George Steiner. Y en ese sentido, también, al entender esto, hemos empezado a pensar cuáles son, ¿no?, estos textos más bien acríticos, ¿no? Y cómo la verdadera crítica no es, ¿no?, propaganda paga, ¿no?, para que Vargas Llosa aparezca en las tapas de los libros diciendo que este es el mejor libro, este es el mejor libro, este es el mejor libro, ¿no? Ahí no hay un acto de comprensión, ¿no? Claro. Ahí hay una reducción de la crítica literaria, un juicio de valor, que evidentemente, es decir, la crítica literaria da juicios de valor, estos buenos, malos. Pero quiero acá citar al autor que más he investigado pues durante mi formación académica. Es un crítico, pensador, intelectual colombiano llamado Baldomero Sanincano. Él escribió desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, bastante tiempo, conocido en Colombia como uno de los, digamos, intelectuales del modernismo colombiano, y todas las nociones de crítica que yo entiendo las entiendo a partir de él, y son distintas. O sea, todas las que les he dicho al principio parten de que he visto que hace este autor. Tiene comentarios de amiguismo, muchos, pero uno de los comentarios que él decía es que sí, que una voz buena o mala habla más de inteligencia del crítico que de otra cosa, ¿no? Y él siempre reivindicó la crítica literaria como un acto de comprensión, ¿no? Entonces, si bien los juicios de valor hacen parte de la función del crítico o de su labor, ¿no? Pensar que el centro de su labor es la comprensión y la apertura de la obra nos permite, ¿no?, ver críticos estos comentarios en los que ciclo, ¿no?, o la que muchos cierto nombre son tratados llamados para decir este comentario nomás, que es simplemente un juicio de valor y que no tiene ningún tipo de carga crítica, ¿no?, en la medida en que no comprenden un fenómeno. Sí, bueno, excelente, muy bien. Redondeando las ideas que de alguna manera se están planteando, y yendo también a la función de la propia crítica, hay un punto de vista que menciona Julio Ortega, ¿no? Crítico literario peruano, ¿no? Y claro, escritor también de Adiós Ayacucho, ¿no? Julio Ortega decía que no entendía la crítica sin el nivel reflexivo. O sea, la crítica parte de un nivel reflexivo, definitivamente. Ahora, el asunto es que muchas personas entienden la crítica como simplemente una apreciación especializada y no se dan cuenta que el propio crítico también es un escritor. O sea, que también el propio crítico puede ficcionalizar. En este caso tenemos a Borges, ¿no? O que el propio crítico también puede, a través de las palabras, convertir y transmitir, digamos, otro tipo de sentidos. Mejor dicho, y hay algo que de alguna manera opina Julio Ortega, y yo creo, y estoy de acuerdo con él, que antes los críticos, en los años 50 o 60, ¿no es cierto? O mejor dicho, en el siglo anterior a este, guiaban u orientaban al lector. Ahora ocurre que los críticos no orientan a la lectura, sino lo que hacen es simplemente hablar del libro de la otra persona y decir lo bueno que es, pero en ese caso no involucran al lector. Entonces, ahí hay un problema bastante evidente y que se puede entender también dentro de la propia función de la crítica, ¿no? Y aparte también está el periodismo literario, ¿no es cierto?, que ya no existe, ¿no? Actualmente no hay mucho espacio para la crítica en el periodismo actual, ¿no? O no hay mucho sobre eso, ¿no? Entonces, no sé qué opina Carlos Torres, no sé qué opina Jeremías, no sé qué opina Johnny. Primero empezamos con Carlos, ¿no? Claro, bueno, yo insisto un poco en, o sea, se está utilizando, me parece, un concepto o una función de la crítica y que se quiere aplicar a todas, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una especie de deseo porque la crítica acerca al lector y en efecto así debe ser, ¿no?
pero también hay que pensar de a qué tipo de crítica nos referimos. O sea, tú estás ahorita, Yosemar, hablando de una crítica básicamente periodística, ¿no? Una crítica en la cual el lector va a un periódico, va a la sección de crítica literaria y encuentra la opinión del crítico sobre qué debería leer o por qué debería leer esta obra, ¿no? Y en efecto está bien que así sea, ¿no? Y esto se está cambiando evidentemente porque ahora hay una función más comercial en la crítica literaria de prensa, y eso hace que el reseñista o el crítico pues moldee un poco su discurso o pueda moldear su discurso para que determinada obra sea más vendida, ¿no? Pero yo insisto en que claro, también hay otro tipo de crítica que no tiene un fin comercial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a una revista de crítica literaria que está indexada, por ejemplo, la finalidad de ese crítico no es que se vendan esa obra, porque incluso están analizando una obra de hace siglos, entonces no tiene un sentido tanto comercial, me parece, ¿no? Y por eso es que yo también insisto en la figura, así como ustedes han dado figuras, en la figura de repente de un médico, ¿no? Que cuando llega un paciente, el médico tiene que decirle en palabras llanas qué tiene el paciente, pero cuando el médico va a publicar una investigación en una revista, no va a utilizar esas palabras llanas, va a tener que cambiar su discurso, porque él tiene que adecuarse a una tradición de investigación propio de su disciplina, ¿no? Y en ese sentido, él va a tener que moldear su discurso, ¿no? Entonces, si el médico se dirige a su paciente, no va a utilizar el discurso complejo o rebuscado, si quieren, entre comillas, que sí podría utilizarlo en la publicación de una revista especializada en medicina, ¿no? Ahora, eso no niega de que haya críticos que en efecto se puedan, no sé, pues gozar del uso excesivo de términos y que pretenda, pues, digamos, mostrar un ego a partir de lo que conoce sobre una teoría. En efecto, hay críticos así, pero también hay críticos que sí utilizan el marco teórico, como bien refirió mi colega, para leer su texto, y ese marco teórico tiene una serie de elementos que exigen una lectura previa de esos conceptos, ¿no? Que el crítico, en efecto, lo tiene que explicar para que el lector lo tenga claro, ¿no? Pero me parece que se ha apelado mucho a esta frase de Steiner, ¿no? Que la crítica debe surgir una duda de amor, en efecto, ¿no? Pero yo creo que si seguimos diciendo que el crítico tiene que necesariamente ser un intermediario y acercar al lector para que compre la obra, o sea, yo creo que esa función no es la única, tiene muchas funciones, y quedarnos en esa función de la crítica como mediador es un poco romántico actualmente, ¿no? Porque hay críticas y críticas, ¿no? Si ustedes están centrando, como han citado, las disputas que tuvo algunos escritores por la publicación o por la reseña de sus obras, eso entraría básicamente en una crítica de prensa, ¿no? Y ahí son dinámicas distintas a una crítica que se desarrolla en un ámbito más académico, que en efecto nos puede molestar, y a mí también me molesta de que algunos críticos utilicen términos rimbombantes, pero no todos son así. Hay crítica que utiliza categorías para analizar en efecto una obra, y desgraciadamente a veces adecuar o moldear ese discurso digamos, a una crítica un poco más comprensible, podría también perder ciertos elementos que las categorías mismas nos dan, ¿no? Por eso a mí me parece clave diferenciar la función, ¿no? La función de la crítica, y no pensar a la crítica como una cuestión homogénea, sino que hay una diversificación, que hay evidentemente aspectos en los cuales hay zonas de contacto donde es difícil diferenciar, pero también hay crítica que sí evidentemente está abocada a un público mucho más especializado, ¿no? Yo creo que eso sí hay que sentarlo, y me parece a mí importante hacerlo, para luego poder criticar y sentarnos, si quieren, en la crítica de prensa, ¿no? ¿Qué tal se está manejando? ¿Cómo se está abordando? Etcétera, ¿no? Me parece. Sí, no sé qué dice Johnny. No, yo creo que sí, yo coincido con Carlos. Yo pienso un poco en el caso del médico. De hecho, uno de los como problemas de los periodistas en este tiempo, de los periodistas científicos, ¿no? Es cómo transmitir todas las investigaciones que están haciendo, ¿no? Los distintos científicos, médicos, etcétera, sobre la situación actual, cómo transmitirlas en prensa, ¿no? Siendo rigurosos, pero puedo informar. Entonces, en ese sentido, logro entender un poco como la diferencia, como a que apunta un poco Carlos. Lo único que pienso es como que siento que en el fondo la función de estos dos tipos de crítica
sigue siendo la misma, ¿no? Y es un acto de comprensión y de apertura del texto. Si tengo que, ¿no? Si ciertas categorías de la teoría literaria, si otras lecturas me sirven para hacer esto, pues lo hago, evidentemente. Estoy en mi derecho completo de hacerlo, pero quizás el problema que nosotros mismos, los que no hacemos parte de la academia, hemos hecho parte de la academia, vemos muchas veces es que la supuesta crítica no pareciera tener esto como finalidad, ¿no? Muchas veces. Y quizás esto sí es algo que yo creo que sí atraviesa pues la idea de la crítica como una función general, ¿no? El acto de comprensión de algo. Y eso es justamente lo que permite pensarse en la crítica, digamos, de prensa, en la crítica para un público amplio, que no se trata de vender un libro, ¿no? Y que incluso yo diría que tampoco se trata de ser un intermediario, sino que se trata de, ¿no? Hablarle a un público que puede estar interesado, intentar interesar a un público, ¿no? Diciéndole, vea, es que siento que esta obra es interesante o importante y le voy a decir por qué, cómo yo comprendo esta obra y por qué en ese acto de comprensión, ¿no? Estoy abriendo el sentido de la obra para, ¿no? Atraer a este otro lector. Y pasa en ambos campos, ¿no? En los debates, en la crítica, digamos, académica, ya sé cómo plantearlo, perdón. Creo que la diferencia sirve como convención para pensarse los problemas de ambos espacios. Quizás es un poco eso a lo que se está refiriendo también Carlos, ¿no? Pensar en la crítica en el espacio académico y pensar la crítica en otros medios sirve como una convención para identificar problemas en ambos campos, pero siento que en el fondo un poco la función de la crítica sigue siendo lo misma, ¿no? Y es comprender para expandir el sentido de las obras, y en ese acto de comprensión está, ¿no? Un valor político de la importancia de la literatura, de las artes, de las humanidades en un mundo tecnificado y capitalista, ¿no? El Sí, hecho de que yo no esté escribiendo esto porque quiero que compren este libro, sino simplemente por el acto de esto es importante para el debate público, para pensarnos a nosotros mismos, para pensar problemas que van más allá de nuestro tiempo y que no nos atañen como humanidad, etcétera. Ese es un acto político y eso está tanto en la academia como o debería estar en los debates de la crítica en términos amplios, ¿no? Eso creo que podría como conectar un poco con lo que estaba diciendo Sí, Carlos. coincido plenamente. Excelente. Bueno, ya encontramos un punto de partida, ¿no? Para hablar sobre todo de la función de la crítica, pero también tenemos que leer los comentarios del público. Por acá, por ejemplo, Percy Taira nos dice, tienes razón, Castañeda, el amiguismo dentro de la crítica que está habiendo, que está haciendo mucho daño a la crítica literaria. El crítico, editor, escritor, de un periódico que hace una buena reseña a su amigo y el otro que devuelve el favor. Todo queda en un grupito de amigos, de clase y de vanidades, ¿no? Percy luego nos comenta y nos dice acá, en el Perú quien opina en contra de Vargas Llosa no tiene cabida en los medios ni en las editoriales. Uno de los grupitos más que carcomen más el cerebro es el grupito de los de Vargas Llosa, dice. También Percy opina y dice, ¿se imaginan si la historia de Adán y Eva hubiera tenido un crítico literario? Jamás hubiera sido la historia que es hoy en día, dice, ¿no? Las grandes historias carecen de críticos, estos vienen después, ¿no? Ahí está. Marce Hopkins dice lo siguiente, ¿no? Interesante. ¿Podrían comentar un poco sobre la crítica peruana actual? Más aún, ¿por qué en este conversatorio solo veo hombres? Tenemos mujeres en la crítica, gracias y ojalá puedan comentar, me dice, ¿no? Y bueno, ahí está. En todo caso, esas son digamos, las preguntas, ¿no? Digamos, las observaciones sobre el conversatorio. En todo caso, hay que preguntarnos primero por qué no hay mujeres, ¿no? En este conversatorio, o por qué no hay mujeres, digamos, dentro de, o qué función cumpliría la mujer dentro de la crítica. Hay un montón de críticas mujeres, ¿no? Me pongo a pensar en Ana Pelufo, me pongo a pensar, por ejemplo, en Francesca de Negri, me pongo a pensar, por ejemplo, en Rocío Silva Santisteban también, ¿no? En Perú hay muchas mujeres, ¿no? Johnny, mujeres en la crítica, en Colombia, Hola, dentro de hola. la crítica literaria, algunas autoras de la crítica literaria, digamos, en Colombia. ¿Me escuchan? Es que se me fue durante un momento.
Sí. Estaba preguntando, porque acá nos hacía la observación una de las participantes digamos, del programa, si hay mujeres en la crítica, ¿no? Y por qué acá hay muchos Ujú. hombres, y también en el sentido de mencionar alguna crítica, por ejemplo, colombiana, que deberíamos nosotros tener en cuenta, ¿no? Hmm, difícil, yo tengo que confesar, ¿no? Mi desconocimiento de, de eso, es decir, tengo colegas que se han formado y las considero unas muy buenas lectoras de poesía. Yo creo que, por ejemplo, hay un espacio muy interesante. No puedo nombrar nombres precisos, porque lo que sí quizás es cierto es que bajo ¿no? El sistema en el que nos encontramos, muchos nombres de poetas, de narradoras y probablemente de críticas, ¿no? Han quedado relegados, y es función, pues, de nuestra generación en general rescatar esos nombres. Quisiera más bien mencionar unos espacios de crítica enfocados particularmente y principalmente en mujeres. Hay una revista literaria nueva que me parece un proyecto maravilloso, que se llama La Trenza. La Trenza es un proyecto que a través de sus distintos números busca vincular tres autoras en un mismo espacio: una poeta, una ilustradora y una crítica que escribe sobre esa poeta, ¿no? Entonces, cada número de la revista se construye a partir de bloques en los que estas tres escritoras y la ilustradora, esas dos escritoras y la ilustradora, no se confluyen en un mismo espacio, y creo que es un proyecto maravilloso justamente para intentar visibilizar tanto escritoras emergentes, y algunas veces para rescatar algunas escritoras críticas de el pasado, nombres particulares. Tengo que confesar mi desconocimiento en un momento de críticas, ¿no? Pero siento que igual dentro de la crítica literaria hay, de hecho, ¿no? Y en la academia hay toda una crítica literaria feminista, ¿no? Cuando lee, por ejemplo, a Virginia Woolf, es muy interesante ver que hay toda una línea de crítica literaria, ¿no? Particularmente con un enfoque feminista. Lee esas obras, no necesariamente desde una perspectiva de teoría de géneros, sino desde una perspectiva de crítica literaria con enfoque de género, ¿no? O con perspectiva de género, realmente. Y esto me llama mucho la atención. Pero sobre números concretos en Colombia, diría que, disculpadme, que no se me vienen a la mente en este momento quizás ninguno particularmente de críticos, ¿no? O sea, que se hayan dedicado al ejercicio exclusivo de la crítica y sean conocidos. Que igual en Colombia, en términos generales, ¿no? La crítica literaria, pues, dos o tres nombres, y todos los demás tampoco. Creo Claro, que, creo que se apunta un poco la idea, o no es en un momento. Perfecto. Carlos, ¿ibas a Hola, decir algo? sí, o hola, sea, hola. de hecho que sí hay críticas literarias, sino que, claro, en la prensa no son muy visibles. Quizás sí mediante blogs, ¿no? Ahora que se ha masificado con la tecnología, podemos encontrar críticas de repente de cine. Se me ocurre Mónica Delgado, me parece que es una crítica de cine. Y tenemos esos espacios en los cuales ellas mismas producen. Pero, por ejemplo, tú ya se me has dado ejemplos, sobre todo de la crítica universitaria, ¿no? Que también han publicado en efecto en prensa, sobre todo porque son críticas que ya tienen su edad un poco, y eso genera pues que en sus inicios ellas hayan tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y podemos incluir a Giovanna Podadoro, o incluso a colegas estudiantes que han estudiado con nosotros, ¿no? Y eso es muy importante porque en la academia pues se puede ver esa democratización, ¿no? Es decir, se abre ese espacio para que haya críticas literarias, Mm, y esto permite pues que se incluyan en esta dinámica del universitario, ¿no? Que obviamente ellas también publican en sus posts en Facebook o también en revistas especializadas, y pues es posible visibilizar eso, ¿no? Yo sí me he dado nombres como Francesca de sí, sí, Neve, como Sebastián Esteban, etcétera, ¿no? Sí, perdón, sí, continúa. Sí, Johnny, Johnny. continúa. no, perdón por interrumpirlo. Sí, estaba pensando en que sí, o sea, las críticas es que no son necesariamente críticas, es decir, no es que ejerzan el oficio de la crítica en un diario o algo por el estilo, pero todas mis profesoras de mi formación académica, que son las que más me han enseñado, ¿no? Sobre lo que yo sé, de hecho, o sea, son todas mis profesoras, que son investigadoras maravillosas, están más en el espacio académico, ¿no?
O sea, han publicado libros con editoriales académicas, son investigadores en literatura comparada, en historia de la literatura colombiana. Todo lo que yo sé y mi proyecto de investigación sobre mi autor de tesis viene por el apoyo, el interés y las investigaciones de mi directora de tesis, que es, pues, es la lectora más inteligente que yo conozco, ¿no? Pero digamos que, de nuevo, siento que sí pensada en un espacio principalmente en donde se un poco eso, ¿no? Ahora, pues, en los que se habla mucho, ¿no? De los protocolos de género en las, por en mi carrera en particular, esta posibilidad de que las mujeres, esa posibilidad, no, este hecho de que la mujer no solo fundamental, ha estado siempre, ¿no? Ha existido en gran parte, podría decirlo. A diferencia de otras carreras, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, no sé qué opine Carlos Castañeda, no sé qué opine Jeremías. Jeremías, estás acurrucado ahí, ¿qué pasa? Puedes opinar, hermano, tienes la palabra. Gracias, no, estaba interesante escuchando, ¿no? Estaba pensando en las críticas literarias que mencionas. Bueno, una que, por ejemplo, tenemos a Beatriz Arlo, ¿no? Y bueno, a nivel Latinoamérica, Beatriz Arlo, tenemos también a Emma del Llano, ¿no? Que son, que aportan bastante al conocimiento literario. Estaba pensando también en la división que estaban haciendo sobre, bueno, aunque ya se superó, pero me parece que esta división creo que se aporta con el formato que usan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una crítica especializada, está el artículo literario, ¿no? Claro, en cambio, si hablamos pues para un público más, no sé, diverso, hablamos pues de una reseña literaria. Entonces, creo que el formato también aporta mucho a lo que yo quiero llegar, pues, ¿no? Si quiero contratar un público especializado o un público más, más diverso, ¿no? Y del mismo modo apoya también la función que le doy, ¿no? Si le doy una función pues de publicidad o una función de ¿no? epistémica. Bueno, Carlos eso es lo que voy a Castañeda, aportar, ¿no? Bueno, en realidad la pregunta del amigo Hopkins, Percy. creo que no iba... Marce sí, Hopkins. No, sí. Yo creo que no hay mujeres en en el conversatorio por descuido, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? O sea, porque en realidad de las participaciones nos hemos puesto a dar nombres como para decir que sí existen y somos conscientes de que hay crítica escrita por damas, pero no hemos tenido el tino de invitar, y eso es algo interesante que nos haga conocer, porque al respecto también cierto también estos lazos, ¿no? Para poder escuchar, discutir, entender, ¿no? Pero por demás somos conscientes de que sí, se viene trabajando, hay muchas señoritas, incluso nosotros que nos hemos formado en la escuela pues de literatura, hemos tenido bastantes compañeras, ¿no? Maestras en algunos casos, claro, en la maestría, por ejemplo, ¿no? Y en fin, así que sí hay un papel importante que se debería, pues, o sería motivo de una discusión aparte, me parece. Claro que sí, Carlos, sí, y sobre todo recordar y mandarle un saludo a las profesoras Judith Paredes, por ejemplo, de la Villarreal, mandarle un saludo a la profesora Edith Pérez, también Orozco, que también nos enseñó en algún momento, ¿no? Entonces, si hay críticas, digamos, dentro de este plano, y entonces eso no es imposible negarlo, ¿no? Además, considerando que la próxima semana, pues, vamos a tener invitadas, ¿no? Entonces, creo que acá se da espacio para todos, ¿no? Y creo que el tema del género sí tiene que tocarse definitivamente, pero digamos que también hay que darle, digamos, la lectura correspondiente a los comentarios que se nos hacen, ¿no? Por aquí, por ejemplo, dice Nico Fresar lo siguiente, ¿no? Dice, yo tengo una pregunta más que todo sobre cómo abordar una obra. Escuché que están de acuerdo en que la crítica se trata de sumergirse en la literatura y no partir de una teoría. Pero en ese sentido, ¿cómo hacerle preguntas a la obra? ¿Desde dónde partir? Dice, ¿no?
O sea que lo que está cuestionando acá Nico Fresar, o lo que está manifestando es cómo partir de una crítica si no se toma como base una teoría, ¿no? En este caso, ¿no? Ya no tanto en la función de la crítica, sino en cómo hacer crítica. Y acá la pregunta es para todos nosotros, ¿no es cierto? Si en este caso, aparte de hablar de la función de la crítica, ¿no es cierto? ¿Dónde se muestran los trabajos de crítica? ¿Cuáles son los espacios que tiene la crítica como tal en estos momentos, en la actualidad? Siguiendo un poco lo que decía Marce Hopkins, ¿no? Y qué se está haciendo actualmente, ¿no? ¿Cómo se hace una crítica si no se parte de una teoría? O en este caso, en el periodismo literario, ¿no es cierto?, en el actual, ¿qué se hace, no? ¿Se hace una crítica o simplemente se comentan libros y ya está, no? Yo creo que más o menos eso es lo que podemos plantear sobre eso, ¿no? ¿Qué dice Carlos Torres, no? Primero, después vamos con Johnny, después con Jeremías y finalmente con Carlos Castañeda. Claro, yo creo que uno, o sea, parte consciente o inconscientemente de ciertas teorías, ¿no? Teorías que de repente están establecidas como lugares comunes entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, si uno lee una obra de Saramago, se da cuenta que no hay diálogos, que el narrador interviene constantemente, y eso ya, sin necesidad de apelar a una teoría, y comparando esa obra con otras, nos puede permitir hacer una diferenciación y una valoración, ¿no? Que tiene una innovación de repente, que no solamente en el uso del narrador, sino también en el aspecto formal, ¿no? Porque se incluyen comas y mayúsculas para iniciar un diálogo y no los puntos tradicionales, ¿no? Entonces, uno podría empezar así, ¿no? Uno podría empezar valorando una obra en relación con otra, o apelando a conceptos que de repente nos enseñaron en el colegio, como el narrador en primera persona, en segunda persona, o los personajes, etcétera, ¿no? Pero también es importante utilizar ciertas teorías que podrían ser quizá mucho más complejas según el público o el medio en el cual escribas, ¿no? O también podrían ser de repente aspectos más del estilo del narrador, los cambios que hace en esta obra con relación a la obra del mismo autor. Entonces, puedes utilizar criterios, digamos, intraliterarios, en el sentido de que me refiero únicamente a los cambios que hay de una obra a otra, del mismo autor o de diferentes autores, o quizá pudiera también apelar a aspectos extraliterarios, a conceptos que vienen de otras disciplinas, para un poco entender una diferenciación, ¿no? Por ejemplo, cómo concibe este personaje la vida y en qué medida se asemeja más con una percepción de repente de Platón o de Sócrates o de un filósofo más actual como Badiou, etcétera, ¿no? O sea, uno podría apelar a lo interliterario, como dije, o al extraliterario, y las lecturas son válidas, me parece, ¿no? Porque uno está dando un valor a la obra a partir de esos criterios o categorías. Sí, sí, excelente. ¿Qué dice Johnny? Perdón, me quedé pensando un momento en la pregunta sobre las críticas literarias. Se me ocurrió que sí hacía, o sea, que sería muy interesante pensarse una historia de las críticas literarias, ¿no? Es maravilloso para poder, ¿no? Que evidentemente trabajo en medida que lo que quería redondear es que los críticos de por sí, como reconocidos por esta labor particular de las historias de literatura en Colombia, Se cortó, creo. Creo que se le cortó, sí. Sí, sí. Creo que se le cortó, pero bueno, ¿no? Estábamos así. Se te cortó, Johnny. Si puedes volver a manifestar lo que estabas diciendo, sería genial. Sí. Listo. Ahí está otra vez. Bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Simplemente y la otra no muchos cuales terminan siendo conocidos en ese mismo ejercicio con un enfoque, ¿no?, de críticas, simplemente eso. Lo otro sobre la pregunta de cómo empezar o desde dónde partir para hacerle preguntas a la obra, pues me parece interesante
porque siento que eh, esta es una pregunta que uno tendría que hacerle de por sí a crítico, que es uno de los puntos fundamentales del ejercicio de la crítica. Sabe que el crítico está parado tras una serie de valores estéticos que está reivindicando, viendo en la obra que está, ¿no? De la que está hablando. Y en ese sentido, esto es algo que omitimos muchas veces, ¿no? Y uno termina leyendo críticos literarios o entre comillas, críticos literarios, que lo que más están haciendo básicamente no es comentar una impresión de lectura, una primera impresión de lectura que basta y ya, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Se encumbran estas figuras dentro del panorama literario, desconociendo que quizás hay un partido de entender, ¿no? Es preguntarse, bueno, yo estoy entendiendo por literatura, por hecho estético, por literario, por poema, por teatro, ¿no? Y también el análisis de la crítica, en el análisis que cuando se pone a leer a los críticos, lo principal sería desde dónde se está hablando este señor o esta señora para decir lo que está diciendo, ¿no? Solamente es como pensar que esta misma pregunta hay que hacérselas a los críticos, porque así a simple vista yo no sabría cómo responderlo, ¿no? Lo que forma un crítico finalmente son sus lecturas en un sentido reflexivo, ¿no? Entender, porque es que sí, son miles los puntos desde los que uno puede partir como crítico literario y hay vastísimas formas de la crítica literaria, ¿no? Un poco parafraseando a Baudelaire, si son muchas las formas de belleza, porque son muchas las formas de felicidad, son muchas las formas de la crítica, en la medida en que son muchas también, ¿no? Las mismas formas de la dicha. Entonces, quizás lo importante y lo valioso de la formación académica es que justamente, ¿no? Lo que lo hace a uno es leer, básicamente, ¿no? Leer en un sentido histórico, leer en un sentido teórico y leer en un sentido crítico, en el fondo, ¿no? Y estas lecturas, sea la corriente que sea, son las que finalmente sientan la base de cuando yo escribo sobre este poema, sobre este poemario, sobre esta novela, cuáles son las bases desde las que estoy partiendo, ¿no? Y más que decir, esta novela cumple o no cumple con lo que a mí me enseñaron en mi formación universitaria, el punto es decir, bueno, ¿qué me dio mi formación universitaria o mi formación como lector empírico, que también puedo hacer, ¿no? Para desde ese punto, ¿no? Intentar adentrarme en esta obra y expandirla, que reitero, es un poco hacia lo que quiero. No sé si la respuesta fue un poco gaseosa, pero es que no sabría cómo responderla específicamente, ¿no? Siento que los puntos de partida son muchísimos y que lo que finalmente hace un crítico es la lectura, ¿no? Y la lectura de críticos también, reitero, es una cosa que hace falta. Sí, perfecto, Johnny. Gracias. Definitivamente debe haber una postura teórica o una base al menos ideológica para realizar un comentario o digamos, o una crítica, ¿no? hacia un libro, ¿no? Pero ¿saben qué me ponía a pensar ahora? Que si la crítica del libro es tan condicionada o está tan condicionada en este caso, me ponía a pensar también qué pasa con la crítica de cine, qué pasa con la crítica de teatro, qué pasa con la crítica de poesía, ¿no? Porque también son críticas que de alguna manera o se abordan muy poco o casi no se abordan ya, ¿no? Por ejemplo, Marce vuelve a decirnos muchas gracias por su respuesta y por el reconocimiento que ha hecho el señor Castañeda. Me refiero a su descuido de no invitar a mujeres al conversatorio. Me hubiera gustado ver y oír alguna más en estos tiempos, ¿no? De todos modos, gracias. Bueno, solamente para aclararle a Marce que la semana pasada tuvimos a la doctora Karen en el conversatorio de mitos, digamos, de mitomanía, ¿no? Y la próxima semana también tenemos a dos invitadas especiales. Así que siempre este espacio está abocado también para darle a las mujeres un espacio determinado, ¿no? Y que de alguna manera no se tome esto como una condición de género que de verdad estamos cansados, ¿no? Ayer también se manifestó esta condición de género, digamos, en esta crítica que hacen del libro de Irigoyen, y creo que por ahí no va el asunto. Yo creo que hoy día estábamos hablando de crítica porque precisamente es un tema que no se aborda, porque precisamente es un tema que en algún momento, cuando pudimos plantear este conversatorio, dijimos y manifestamos que de repente no iba a haber mucho público. Todo lo contrario, es un tema que siempre causa polémica, ¿no? Y entonces creo que por ahí no va el asunto, pero de todas maneras, Marce, sí nos faltó eso, nos faltó de repente invitar a una mujer, pero bueno,
Te invitamos para la próxima semana para que puedas escuchar, digamos, el próximo programa que vamos a hablar sobre poesía, ¿no? Y bueno, acá hay una pregunta para Johnny. Dice, buenas noches, amigos. Dice, ¿no? Una pregunta para el amigo de Colombia. Hay literatos cuyas obras son críticas en sí mismas, críticas a la sociedad, al sistema, a una forma de vida. Y en eso conozco a un literato colombiano, José María Vargas Vila. En Colombia, ¿cuánto ha influido las obras de Vargas Vila en la crítica literaria o no ha influido mucho? ¿No es cierto? Eso es lo que dice de Marcos Alberto Ferrer. Y por ahí Julio Carrascal, al amigo Julio, le mandamos un abrazo desde acá, ¿no? Épocas aquellas de la comunidad del cigarrillo, ¿no? Dice, ¿cuál es la función que cumple el crítico en la sociedad contemporánea? El crítico tiene relevancia social efectiva. Dice, la limitada difusión de la crítica es su principal falencia. Estudiar literatura crítica y su profesionalización, más allá de la investigación, supone que menor valor social en comparación a las ciencias exactas. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Imagínate, están bombardeándonos con preguntas acá. Entonces, primero le damos el pase a Johnny, luego a Carlos Castañeda, luego a Carlos Torres y a Jeremías, ¿no? Más o menos en ese orden. Dale, Johnny, te escuchamos. Vale. Listo. La pregunta más interesante, como la plantea, porque en efecto, si uno piensa la crítica en actitud hacia la literatura, puede verla en infinidad de géneros, plataformas y formas, y entre esas, ¿no? Pues uno sabe, la novela permite ser, las novelas pueden ser crítica literaria en sí misma, ¿no? En la medida en que son reflexión sobre una forma, que es la forma literaria, también la forma novela. O reflexión sobre obras, ¿no? Muchas novelas reflexionan sobre obras dentro de sí mismas, etcétera. Entonces creo que señalar ese punto es muy interesante, ¿no? O girar un poco al respecto en cuanto a eso, la crítica como una forma de acercamiento a la literatura más como género definido, ¿no? Porque siento que no lo está. Sobre Vargas en particular, siento que como muchas otras del inicio décadas del siglo XX, del XIX y las primeras décadas del siglo XX, han perdido muchísima relevancia en términos institucionales, ¿no? Quiero decir, a Vargas Vila se lo conoce más o menos dentro de los ámbitos universitarios, quizás incluso no tanto, pero quienes estudiamos, pero a nivel, digamos, general, es más quizás más que todo algo así. Se cortó, creo. Me parece que se le cortó. Sí, me parece que se le cortó. Bueno, eso, digamos eso. Ya, por acá, no sé qué quieres manifestar de repente tú, Jeremías, o Carlos y luego Jeremías, ¿no? Claro, bueno, la pregunta es Carrascal, ¿no? Sí, la pregunta de Julio era, ¿cuál es la función que cumple el crítico en la sociedad contemporánea? ¿El crítico tiene relevancia social efectiva? ¿La limitada difusión de la crítica es su principal falencia? ¿No? Y cosas que pregunta, pues ahí Julio, ¿no? Claro. O sea, yo coincido con Johnny de que la crítica evidentemente tiene menos espacio de difusión, menos, digamos, un alcance menor con relación a la crítica de repente de inicio del siglo XX o finales del XIX, ¿no? O sea, es una crítica evidentemente que no es masiva, sino es especializada, ¿no? Con relación a la crítica que él habla de a partir de la formación de la literatura, ¿no? Entonces, su impacto social evidentemente es menor, pero eso también ocurre porque también estamos en una situación actual en la cual la sociedad, digamos que está más abocado a lo visual o lo audiovisual, ¿no? Entonces, uno podría pensar en qué medida el crítico literario debería también romper ese paradigma, y ahí sí soy un poco más atrevido, si se quiere, ¿no?
O sea, en qué medida el crítico literario rompe con el tradicional libro y va más allá, ¿no? De repente va a leer hipertextos o va a interactuar el libro con las imágenes que brinda, y el audio que brinda la tecnología, ¿no? Ahí sí creo que habría un impacto social mayor, ¿no? Porque las comunidades o los lectores interactúan más con ese medio, ¿no? Y quizá un ejemplo más o menos de ello sería cuando, por ejemplo, Bob Dylan ganó el premio Nobel, ¿no? Sí. En el cual se rompió con la estructura del libro, de repente la poesía podía también reproducirse en la música, y de esa manera estamos abriendo un poco el objeto, ¿no? Que quizá para algunos sea difícil de comprender o difícil de entender, pero me parece que el crítico debería también adecuarse y observar, ¿no? Cómo la literatura también se produce en los medios digitales y en qué medida la tecnología está afectando el formato libro y se están abriendo más bien otras dinámicas, ¿no? Que también son dignas de observar, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente el crítico no tiene un impacto social relevante, a no ser que pueda generar en el lector una lectura distinta sobre una obra que le genere un despertar social o una valoración crítica, ¿no? O sea, uno puede leer, por ejemplo, una obra de Arguedas y de repente no sentir nada, aunque es difícil porque Arguedas es muy potente, Claro. y de repente leer una lectura crítica que devele ciertos sentidos en la obra de Arguedas y esto le genere una efervescencia, una preocupación sobre lo andino, un descubrimiento sobre un mundo que ha sido relegado, y entonces ahí podría haber un impacto social, ¿no? Pero debido a que el campo de acción de la crítica literaria es reducido por el contexto actual, su impacto social también evidentemente se reduce, ¿no? Pero también tenemos espacios, como dije antes, ¿no? Como canales de YouTube, o por ejemplo, no sé, se me ocurre también instalaciones o ubicar, ¿no? En la internet, o sea, trabajar de otras formas, ¿no? Apelar a los hipertextos. Yo, por ejemplo, a mí me parece necesario o posible incluso que el crítico pueda ejercer su crítica sobre videojuegos, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde también se desarrolla una historia, ¿no? Donde también hay dinámicas aparecidas a Rayuela en el sentido de que tú eliges qué camino seguir, o de repente, me acuerdo de haber visto también hace unas semanas en Facebook, creo que era en el Facebook de Pamela, una puesta en escena sobre un espacio digital en el cual las personas se acercan a este espacio y pueden interactuar con poemas de Eilson, pero no solamente están los poemas, también están interactuando con medios audiovisuales, ¿no? Como de repente, si apelamos a la literatura colonial, hizo Bombón Poma, ¿no? Con las imágenes y el texto, ¿no? Esa interacción, ¿no? Pero esas nuevas formas, la crítica también debería observarla y estudiarla y pensarla, ¿no? Porque son formas distintas, actuales, de ejercer, ¿no? Black Mirror creo que es un ejemplo claro de cómo puede cambiar el mundo de aquí a unos años, y la crítica debería también implementar lo tecnológico, ¿no? Que a mí me parece vital, ¿no? Lo tecnológico, el uso de programas también, ¿no? Que puede facilitar la organización o sistematización de determinados materiales literarios, ¿no? Y sobre todo pensar la literatura más allá del libro, más allá de un PDF, sino pensar la literatura como una interacción. De repente, por ejemplo, el Kindle, ¿no? Que bueno, es un texto con tinta electrónica, pero yo imagino de repente un Kindle donde salga una imagen, un holograma, que rompe el espacio 2D y va a 3D, y eso sería mucho más interesante de analizar y observar y seguir, ¿no? Y quizá al principio puede romper con lo conservador, pero yo creo que la tecnología, así como impactó con la imprenta en la masificación de los libros, yo creo que la tecnología actual está rompiendo también esas dinámicas, ¿no? Tenemos la crítica mediante videoblogs, ¿no? Que es otra forma de ejercer crítica, ¿no? Donde ya no importa el texto, también se inserta el lenguaje corporal, el uso de la edición, que son elementos que también influyen en cómo se ejerce la crítica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir hay que pensar también en ese camino y romper ese paradigma que quizá, bueno, en el Perú no sé si se desarrolla mucho, pero sí en el extranjero, que son las humanidades digitales, ¿no? Que también implican no solamente un crítico solitario, que es algo que renegaba mucho
Antonio Cornejo Polar, ¿no? Sino un crítico que se suma con otros críticos para, por ejemplo, analizar una tradición literaria, o se une aún mejor, ¿no? Con especialistas de otras disciplinas para entender un producto o un fenómeno que escapa del literario o que lo literario no puede acortar, ¿no? O no puede abordar, ¿no? Porque se necesita de otras miradas que complementen esa visión, porque finalmente el producto humano va más allá de lo literario. La literatura puede romper eso, ¿no? Al menos esa es mi opinión al respecto. Sí, es verdad. No sé qué dice Johnny. Ahí me escuchan, perdón de que se me vaya cada rato la conexión. Sí, te escuchamos perfecto. Bien. Listo, vale. Solamente para redondear la pregunta que no terminé de contestar para Carlos. Vargas Vila aparece en las historias de la literatura, su nombre no se lo lee, entonces no, la gente realmente no sabe de la capacidad crítica y mordaz de su obra. Está solamente su nombre. Ahora, recientemente, los movimientos contraculturales están rescatando un poco su figura. Una editorial anarquista bogotana hace poco publicó una colección de sus aforismos, ¿no? De distintas frases y fragmentos que son los más punzantes, porque si algo tenía Vargas Vila es que tenía la lengua venenosa, y eso es increíble para el momento en el que estaba él escribiendo, que era un momento sumamente, en términos políticos, sumamente represivo y conservador. Sobre la otra pregunta de la función del crítico en la sociedad contemporánea, sí, yo coincido también con Carlos en eso, en que evidentemente la tiene menos función social o menos poder social del que podía tener quizás antes, porque la literatura misma la ha perdido, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué tanta podía tener realmente antes? Pues es toda una pregunta, ¿no? Y yo creo que más que preguntarse o más que lamentarse por lo que no somos ya, o lo que no es la crítica en relación con el pasado, que pues a veces suele pasar esa opinión, ¿no? Hace unos meses acá en Colombia hubo una pequeña debate por una columna en un periódico muy leído, en el que pues el columnista se lamentaba porque ya no teníamos los grandes críticos literarios de los años 30 y 40 que publicaban en prensa, ¿no? Entonces tenía un poco este tono más bien, ¿no? Elegíaco de lo que, ¿no? De que ya no tenemos crítica. Y creo que más que pensar eso, lo que hay que pensar, como ha dicho Carlos, es dos cosas, ¿no? La crítica a las nuevas formas del conocimiento y la crítica en las nuevas formas de conocimiento, ¿no? Es decir, el análisis de lo que implican estas nuevas formas de difusión de la literatura que van más allá de lo impreso, y asimismo, en estos mismos medios, ¿no? Apropiarse de ellos para hacer ejercicios críticos, es decir, ejercicios de comprensión y apertura de los textos. Me parece que en estas dos líneas se puede un poco entender la cosa. Hace no mucho también Jorge Carrión publicaba en El País de España pues una columna de opinión quejándose un poco de cómo los críticos culturales no le estaban prestando atención ahorita en cuarentena a muchos fenómenos virtuales, culturales que estaban ocurriendo, ¿no? El lanzamiento de ciertas cuestiones en audio en YouTube, ciertos podcasts que están surgiendo, que son podcasts de análisis, ciertos lanzamientos en plataformas de streaming, etcétera, ¿no? Y él se quejaba un poco de cómo la crítica cultural, pues en un país como España, en donde, a diferencia de Colombia, no sé si en Perú, pues hay crítica cultural, o sea, hay espacios relativamente para eso, ¿no? Acá son realmente muy reducidos. Esta crítica estaba muy centrada en los lanzamientos de lo que pasaba en vivo, ¿no? De lo que pasaba del libro, particularmente. Se lanzaba un libro, entonces decía Jorge Carrión, la crítica celebra ese lanzamiento del libro y ya. Y descuidaban todos estos nuevos fenómenos que son muy importantes en tiempos de cuarentena. Y que muchos vivimos un poco eso mismo, ¿no? Solamente por hacer una pequeña comentario sobre eso. Este año tenía que terminar un proyecto de investigación con la Biblioteca Nacional, y mi producto iba a ser una cosa particular. Por términos o por cuestiones de la cuarentena, me tocó replantear todo mi proyecto y terminé pensando que ahora mismo estamos consumiendo muchísimo más texto, literatura, datos virtuales, y con esa misma idea en la que fue mi proyecto para hacer un libro digital, ¿no? Y me puse a pensar, ¿qué es un libro digital? ¿No? ¿Es un libro en PDF solamente o hay otros formatos, ¿no? O hay otras formas, como decía bien Carlos? Y creo que los hay. Finalmente terminó siendo un libro, o va a ser un libro en formato web. Se puede consultar como se consulta una página web, se puede navegar como se navega una página web, y es apenas un renglón muy básico
¿no? Un estado muy básico de las posibilidades que tienen los libros virtuales, ¿no? Frente a los cuales hay que hacer críticas sobre ellos y se puede tener una actitud crítica en ellos, ¿no? Insisto en eso. Ya. Genial, genial. Oye, qué bacán porque al fin y al cabo hemos hecho, a partir de la crítica, hemos llegado a una propia reflexión, ¿no? Que definitivamente la crítica tiene que amoldarse a estos nuevos tiempos, definitivamente, ¿no es cierto? Y que ya la crítica pensada como una crítica valga lo que hemos discutido el día de hoy, de una crítica pensada desde el plano simplemente periodístico o desde el plano simplemente en un solo formato, ¿no? Ya quedó a un segundo plano porque ahora pues hay diversas maneras de hacer crítica y diferentes plataformas, ¿no? No solamente pensar en un libro digital publicado en PDF, sino de alguna manera pensar en muchas más cosas, ¿no? Aquí Pamela nos dice que la crítica no sirve para nada, ¿no? Dice, ¿por qué la investigación, dice, tiene que ser el último y el único resquicio de estudiar literatura? Dice, ¿no, Pamela, no? Y por allí nos comparte, de alguna manera, ¿no? Esto que había mencionado hace un rato Carlos Torres, ¿no? De lo que había hecho Pamela. Bueno, desde acá le mandamos un abrazo a Pamela y allí está, pues, ¿no es cierto? El enlace, pueden entrar y por allí también ver lo que, ver esta plataforma que Pamela nos ha posibilitado por allí. Muchas gracias a ella. Y también dice, hay mucha materia por rebanar y poco espacio de difusión que exigen visiones interdisciplinarias, dice Pamela. No veo eso, y eso que el medio peruano, además de acrítico, está lejos de comprender estas prácticas, ¿no? Dice, ¿no? Otra cosa, la academia prefiere discutir temas y prácticas literarias de siempre. Puedo verlo en las investigaciones que siempre redundan en las presentaciones o conferencias actuales. El camino ya no está allí, sino en prácticas independientes, ¿no? Eso es lo que dice Pamela. Sí, muchas gracias, Pamela, por las opiniones. De repente, un poquito también reflexionando sobre esto que acabas de decir. Sí, es verdad, hay que pensar en otros espacios, hay que pensar de otra manera también. Y también eso es un poco reflexionar sobre la crítica, que precisamente es por eso que hicimos este programa, ¿no? Precisamente hicimos este programa porque queríamos hablar sobre la crítica, porque queríamos poner sobre el tapete esto, ¿no? Y definitivamente ha suscitado un montón de opiniones, ¿no? Eso de alguna manera era lo que teníamos que discutir el día de hoy. No sé si Carlos Castañeda quiere agregar algo, Jeremías también, no sé si quieres agregar algo. No sé, Carlos, ¿qué opinas, Carlos? Bueno, yo he estado escuchando atentamente a Carlos Torres, al estimado amigo Johnny Martínez, sobre sus apreciaciones, y yo estoy de acuerdo bueno, por no decir en todo, en general, de lo que están mencionando. Yo siempre tengo la preocupación que las dinámicas sociales no son estáticas, definitivamente, y el producto de esto genera, pues, nuevos espacios, nuevos panoramas, que, como bien mencionaba Johnny, el crítico dentro de la sociedad ha perdido poder, ha perdido cierto tipo de protagonismo, porque la literatura en sí misma también ha perdido ese sitial, ¿no? Sitial que hasta ahora no logra retomar. La literatura sigue siendo, no está considerada, por lo menos aquí en el Perú, como una prioridad, ¿no? Y eso es lamentable, y también la gente en el imaginario colectivo de las personas no lo considera como tal, ¿no? Adquirir un libro no es, pues, una inversión, pero sí es un gasto, ¿no? Cosa completamente diferente que se puede ver con otros artículos mucho más costosos que un texto, pero que las personas incluso se endeudan por años para poder adquirirlos. Entonces, existe sin lugar a dudas una gran separación. Por otro lado, es una necesidad también de los críticos en particular tener que adaptarse a estas nuevas transformaciones, porque obviamente la literatura, en el caso de la poesía, que ustedes mencionaban también el tema del libro digital, las publicaciones digitales, hay una serie de innovaciones, hay una serie de cosas que se están creando que necesariamente se tienen que ir adaptando. Yo recuerdo un conversatorio, no sé, Jeremías estaba ahí cuando tocaron el tema del meme, ¿te acuerdas? Jeremías, y automáticamente una oposición, ¿no? Porque esa vaina del meme era, pues,
no, esa vaina no puede ser ni para nada cuestionado, no puede ser estudiado, es una pérdida de tiempo, bla, 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 bla. Entonces, mmm, se notaba una posición sesgada, cerrada, conservadora, ¿no? Incluso en el imaginario de la gente, la literatura tiene una situación bastante pulcra, ¿no? No el manejo de un tipo de lenguaje donde no puede haber lisuras, donde no puede haber escenas eróticas, o sea, una cuestión muy pulcra, ¿no? Hay varias cosas que se debe ir adaptando y creo que también eso va del lado del punto de la educación, ¿no? O sea, no solamente es que el crítico en ese punto evolucione, transforme, sino que también el receptor, en todo caso, también debe hacerlo. O sea, ahí creo que el punto a analizar es una cuestión macro, ¿no? O sea, perdón, macro, es una cosa muy grande, muy transversal en muchos puntos que debería ser tomado en consideración, ¿no? Sí, es verdad, no sé qué dice Jeremías. Bueno, claro, he estado muy interesante en lo que plantean Carlos y el amigo colombiano Johnny. Y sí, ¿no? Pues en cierta parte tiene razón Carlos, ¿no? Y también tiene razón la compañera Pamela, que la crítica, pues, no es que no sirva para nada, ¿no? Pero, o sea, bueno, porque está muy radical la frase, ¿no? Sino que no tiene una función real ahora, en estos tiempos. Eh, claro, y también que es el tipo de crítica, pues no la crítica que parte del texto y la crítica que parte de la ideología. ¿No? En cuanto a, quería contar algo, ¿no? Sobre, porque me preguntaron qué forma de si se puede hacer crítica de la crítica o crítica de la teoría, ¿no? Algo así entendí la pregunta. Creo que o No, sea, sobre todo, Jeremías, era si una crítica se puede hacer simplemente por criticar o se tiene que partir de una base teórica para originar la crítica. Esa era básicamente la pregunta que es que la crítica literaria, por definición, pues tiene que usar una metodología, pues, ¿no? Es como o sea, la literatura como ciencia tiene que operar el mismo método científico, pues, no tener un objeto de estudio, una metodología, una hipótesis, pues, ¿no? Que se pruebe en el texto. Bueno, entonces sí, tiene que tener una base teórica, por lo menos, pues, ¿no? Bueno, no sé, no tengo más palabras, eh, si quizá no, si no sean, no sean llamadas mujeres, eh, en el panel, ¿no? Pues no tenemos amigas, pues. Pero ahora que vemos que hay bastantes, compañeras que están comentando, de repente se les puede invitar, ¿no? Más adelante, que una segunda parte, ¿no? Crítica del punto de vista de femenino, no sé, qué sé yo. Bueno, seguimos para los títulos. No sé, claro. quédate la palabra aquí para que cierres, o no sé si hay algo que agregar. Sí, bueno, primero, pues agradecer a Pamela, agradecer a todas, a Marcel Hopkins también que se conectó, agradecer a todos, a los que han participado, agradecerte Johnny, agradecerte Carlos por el tiempo y por el espacio. Y bueno, una última pregunta de Marco Alberto Ferrer, ¿no? Dice, una consulta adicional, ¿creen que las novelas literarias actuales son de menor calidad que las de antes? Y eso es lo que hacía referencia, por ejemplo, en el tema de que el crítico, ¿no es cierto?, debe de alguna manera orientar a los lectores, porque hay algo muy interesante sobre esto, ¿no? Y que de alguna manera lo leí, y era que no existe una crítica, ¿no es cierto?, que ayude a discernir a un lector en la actualidad, ¿no? O en la actualidad no se hace una crítica para que el lector discierna. Y en este caso, a lo que pregunta, pues, ¿no?, el amigo Marco, dice, ¿cree que las novelas literarias actuales son de menor calidad que antes? ¿En qué sentido? Bueno, no sé qué opines Carlos, Torres, no sé qué opine Johnny, ¿no? Bueno, yo creo que depende mucho de la poética en la cual se valore la novela o la obra literaria, ¿no? Si uno quiere apelar a aspectos formales, o de contenido, o en qué medida uno busca una novela que algunos llaman totalizadora, que abarca muchos aspectos de la vida humana, otros que se centran no sé, en una ciudad. O sea, en realidad eso es relativo, ¿no? No se puede hacer una afirmación, me parece, sobre eso, ¿no? Y yo quisiera simplemente complementar algo que creo que podría también ir con relación al último que has reflexionado, Josimar, ¿no? Yo creo que también crítica es, al menos desde el punto de vista, ¿no?
yo que soy profesor de lenguaje, de redacción, también es importante que el crítico inserte, ¿no?, la literatura en sus procesos, en este caso de enseñanza de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en un curso suelo utilizar algunos poemas de Watanabe, resemantizando un poco su uso poético para darle un fin pedagógico, ¿no? Y eso también podría ser, si quieren, un ejercicio crítico, o desde qué poética se vea, no lo sé, ¿no? Pero eso también es algo interesante, ¿no? Cómo insertar la literatura en tu vida y en este caso, en tu trabajo, ¿no? Bueno, esa pequeño paréntesis nada más. Sí, perfecto. No sé, Johnny, ¿qué quieres agregar al final de esta consulta que nos hace? Sí, ahí me escuchan. Sí, te escuchamos, Johnny. Sí, listo, vale. Yo quería también como retomar dos cosas pequeñas que habían dicho antes. Creo que fue Jeremías, si no estoy mal, el que dijo o señaló esto que ya había señalado uno de los comentarios, de que la crítica no tiene una función real, ¿no? Y me parece que esto se puede ver como un valor de la crítica en sí mismo, ¿no? En la medida en que la crítica, al no tener una función real, se separa de un mundo regido por un funcionalismo de todas las cosas, ¿no? Que es el mundo bajo la lógica también del capitalismo. Y en ese sentido, la crítica tiene una función que no es tal, es decir, que no está en términos prácticos, y es la educación estética, ¿no? Uno aprende literatura leyendo crítica, sea el tipo de crítica que sea, ¿no? Si es una crítica que, ¿no?, reconoce cuáles son sus bases y a partir de la de las y la en ese sentido también le rehuye al Creo que está mal. Sí, está mal. Se le fue la señal a nuestro amigo Johnny. Bueno, vamos a ver si se puede conectar de nuevo. ¿Escucha? Sí, se te entrecortó, yo, pero solamente para que puedas cerrar lo que estabas diciendo. Dale, te escuchamos. Listo. Cuando la crítica se separa del poder, es decir, cuando deja de tener una función realmente real, digamos, en ese sentido, salimos de estos lugares comunes de ver al crítico como se lo ve muchas veces en la cultura popular, ¿no? Yo pensé dos ejemplos realmente un poco, pues, chistosos, pero que me parecían muy dicientes. El reto de uno, y es del crítico en Ratatouille, la película de Disney, ¿no? La idea del crítico como alguien que tiene el poder de censurar, ¿no?, es sumamente muy infantil, no infantil como película de Disney, sino ingenua, sino como es la idea del crítico como gesto, como censor del gusto, y me parece que es una idea que no se puede concebir bajo, ¿no?, una lógica de la democracia en ese sentido. Por último, por la pregunta, ya para esperar ahora sí, de si la academia forma solamente para la investigación, no sé, yo por lo menos en la academia que vengo, nos forman no para ser críticos literarios, sino que nos forman en la lectura crítica para ejercer los distintos roles que como literatos podemos tener en una sociedad, ya seamos promotores de lectura, ya seamos escritores, ¿no?, ya seamos gestores culturales, etcétera. En todos estos campos se puede ejercer la labor de crítico literario en la medida en que es una actitud, reitero, y con eso finalizo, frente a la literatura, una actitud que parte, ¿no?, de una deuda de amor que uno tiene, porque en el fondo, siento, la crítica es la elaboración racional de una experiencia íntima con el arte. Y en ese sentido, ¿no?, puede estar y puede ver en distintos campos para los que uno se forma en la universidad, pues. Sí, muy bien, Johnny, gracias. Bueno, vamos a cerrar el programa. Ha sido una conversación bastante amplia. Saludar ahí a Janet Sucasaca. Muchas gracias a Janet por vernos. Y también a Antonio Chumbi, el amigo Chumbi, siempre presente, ¿no?
Dice, así como ya se está haciendo con la literatura, parece que también es necesario repensar la tradición de la crítica literaria en el Perú. Correcto, eso también es verdad. Gracias también, Pamela, por los comentarios, gracias por la buena voz, gracias por vernos siempre. Y muchas gracias a las amigas que nos ven también, ¿no? Porque ese es un espacio para todos, ¿no? Muy bien, la próxima semana tenemos una edición, ¿no es cierto?, de poesía, donde tenemos a dos invitadas especiales. En la próxima semana tenemos a Úrsula Alvarado y a Becky Urbina. Entonces vamos a hablar un poquito de poesía, vamos a hablar de todo, de todo un poco, ¿no? Esa es la idea. Así que están cordialmente invitados para la próxima semana. También se vienen los talleres en Cielo Gris, así que ya vamos a anunciar pronto esto de los talleres. Y, bueno, agradecerle a Johnny por el tiempo, agradecerle a Carlos también por el tiempo, ¿no es cierto? Y felicitarlo también por la publicación, ¿no? Si por si acaso quieren leer el libro de Carlos, ¿no es cierto? El libro de Carlos tiene que ver, pues, con su análisis de la obra de Juana Manuela Gorriti, ¿no es cierto? Y si por allí de repente quieren leerlo, ¿no? Por acá tengo básicamente el enlace, voy a compartirlo en la parte de abajo para que ustedes puedan acceder al libro virtual, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, Carlos, sobre este libro, a ver si de repente te damos este espacio para que puedas comentarnos un poquito y que invites a las personas a que puedan leer tu libro. Y también a nosotros, ¿no? Claro. Que estamos aquí. Claro, bueno, ese libro para empezar es gratuito, lo pueden descargar de un enlace que se encuentra en la editorial Ediciones 1000. Este libro es en realidad producto de mi tesis de maestría, en el cual analicé una novela de una escritora argentina que vivió muchos años en el Perú, de Juana Manuela Gorriti, ¿no? Es una novela de 1876. Y bueno, esta novela analiza cómo una mujer, que en esa época era mal vista que viaje por Latinoamérica, empieza a iniciar un viaje para curarse de una enfermedad, la tisis, tuberculosis, porque había escuchado de su médico que había una persona que se curó, pero no puede asegurarse de que esto es así, pero él escuchó que un paciente se curó viajando. Entonces ella se aferra a este saber alternativo y emprende su viaje por Latinoamérica, ¿no? Y justamente la novela se llama Peregrinaciones de un alma triste, o usa el término peregrinación, porque si utiliza un término como viaje, podría ser muy fuerte, porque una mujer no puede viajar sola. Entonces, Gorriti tiene que recurrir a un término religioso para solapar la insolencia de que una mujer viaje sola, ¿no? Y entonces es un poco discernir cómo este viaje no es un simple viaje, es una crítica a los movimientos sociales que reprimían a la mujer en esa época, y además es un mostrar diferentes formas de vida heterogéneas en espacios rurales, que un poco son modos de vida alternativos a los proyectos nacionales que en esa época se podían evidenciar en las novelas, ¿no? Entonces, es un repaso sobre eso, básicamente. Genial, Carlos. Te felicitamos también por la publicación desde aquí. Te mandamos un abrazo. Gracias por conectarte con nosotros el día de hoy por este espacio. Johnny, cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora último. A ver si de repente por acá también puedes, de alguna manera, comentarnos un poquito y ya ir cerrando la edición. Listo, vale. Me conecté desde otra plataforma, pues desde mi celular para que ojalá no se me corte esta vez y para despedirme. No, lo último en lo que estuve trabajando fue justamente el libro digital que es producto de una beca con la Biblioteca Nacional de Colombia, es producto de una beca de investigación y es una antología de los escritos, es decir, poemas, notas de prensa, críticas, ensayos, del autor que he investigado la mayor parte de mi vida. Es un intelectual colombiano llamado Baldomero Sanincano, importantísimo a finales del siglo XIX y poco conocido en este periodo, ¿no? Se conocen 2 o 3 textos que son maravillosos y por los cuales, ¿no?, se le da un lugar importante en la historia de la literatura, y pues la investigación encontró muchísimos otros más que complementan y amplían un poco la imagen que se tiene de él. El libro virtual se llama Toda la vida del pensamiento, es una frase de Baldomero Sanincano, en el fin de siglo colombiano. Estará disponible para consultarse gratuitamente en la página de la Biblioteca Nacional como un sitio web y con una versión en PDF, con un pequeño prólogo mío. Todavía no está, dura tiempo en salir, quizás algunas semanas, pero pues nada, me agrada poder haber hecho la cuña en video. Muchas gracias por la invitación. Me disculpo por todos los problemas de video.
y de conexión se salen de mis manos completamente. Pero pues bueno, agradezco mucho el espacio, me parece muy rico poder charlar sobre estos temas y nada, pues ojalá haya muchas más sesiones para ustedes y ahí estaré pendiente también para hacer preguntas y conversar. Claro que sí, Johnny, y de todas maneras también te vamos a invitar en algún otro momento, ¿no es cierto?, para que te puedas conectar con nosotros, igual Carlos, también te vamos a invitar en otro momento, también para que puedas conectar también con nosotros. Por ahí, Carlos, están solicitando tu libro, a ver si lo compartes el enlace por la parte inferior, de los comentarios, sería genial que lo compartas, por ahí están pidiendo. Y bueno, ya despidiéndonos pues de este enlace, que ha sido un enlace, que ha sido una transmisión bastante accidentada, ¿no es cierto? Por interno estamos como que hablando también, pero definitivamente ha sido una charla bastante rica, ¿no? Yo creo que hemos hecho metacrítica el día de hoy, ¿no? Porque hemos estado haciendo crítica por este lado, pero por otro lado también nos han estado criticando, ¿no? Pero eso es lo bonito de esto, ¿no? Que definitivamente se debe compartir, ¿no? Y termino con esta reflexión. Ya saben que la próxima semana tenemos otra edición a las 7 de la noche, ya para hablar de poesía, junto con Úrsula Alvarado y junto con Becky Urbina, ¿no es cierto? Y para despedirnos de este enlace, me voy con esta frase, ¿no es cierto?, de Julio Ortega, que de alguna manera no existe buena literatura si es que no hay grandes lectores, ¿no? Así que esa es una tarea que debemos tener en cuenta. Y bueno, allí Carlos ya compartió el enlace, yo me despido de ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jeremías. Y adelante, no. Jeremías. No te decaigas, Jeremías. Te queremos acá. Tranquilo. ¿Correcto? Cuídense. Chao, cuídense. Nos vemos. Gracias por todo. Hasta luego. Chao.